Muy bienvenidos, Shalom Ubrajá, Jodesh Tov, Umeboraj para todos. Estamos en el primer día de Rosh Hodesh Iyar, continuando con nuestro estudio de Masechet Shabbat. Ya empezamos el capítulo cuarto. Hoy vamos a estudiar la página 49 del tratado. Y este mes de Iyar, que como nos dicen nuestros sabios y su nombre indica, esperemos que sea un mes para la refuá de todos los enfermos, porque Iyar son las iniciales de Ani Hashem Rofeja. Así que Bezrat Hashem que se cumplan estas palabras. Muy bien. Vamos a comenzar nuestro estudio de hoy en la segunda Mishnah del capítulo. Hoy abrimos la primera. Hoy vamos a empezar aquí, donde está marcado en amarillo. Perdón, no he visto el chat. Ay, me equivoqué de botón. Muy bien. Aquí pongo. Muy bien. Entonces, dice así. La segunda Mishnah nos dice así. Tomnin bekesut, ubeperot, ubekanfeyona, ubinsoret shel hadashim, ubinoret shel pishtan daka. Rabbi Yehuda omer, badaka, Rabbi Yehuda oser badaka o matir bagasa. Muy bien. Entonces nos dice así. Está permitido en la víspera de Shabbat recubrir con un kesut, es decir, con una prenda, una manta. Ubeperot, o con frutas, como por ejemplo trigo. Canfeyona, vamos a ver lo que es. Canfeyona habla aquí de plumas, es decir, poner plumas sobre la olla para cubrirla. Ubinsorechel harashim, o con virutas del carpintero, es decir, cuando el carpintero lija la madera o la va, ¿sí? Entonces salen virutas, esas virutas está permitido utilizarlas. Ubin orechel pishtan de acá, y con una estopa se dice, de lino, es decir, una bola de lino, ¿sí? Dice aquí de acá, es decir, que es muy finita. La viuda prohíbe la fina y permite la que es gruesa. Muy bien. Entonces, ¿por qué nos está hablando aquí de esto? Seguimos hablando del tema de matín, de tamín, es decir, de cubrir un objeto para que mantenga su calor. Entonces entendemos que todos estos tipos de utensilios, de materiales, lo que hacen únicamente es mantener el calor, pero no lo aumenta. Y entonces dice, que van, shuzkar nukan, kanfeyona, pura kashur bahen. Dice, puesto que mencionó aquí el término kanfeyona, las alas de paloma, que dijimos que eran plumas, nos va a traer la Gemara una historia en referencia a estas kanfeyona, las alas de paloma. Dice así, Amar Rabbi Yanai, dijo Rabbi Yanai, Tefilim Sirihim Guf Naki, como el Guf de Elisha, Baal Kenafaim, como era el cuerpo de Elisha, el que tenía las Kenafaim. Kenafaim son las alas, ¿verdad? Kanfeyona, las alas de paloma. Silmahi, Shoalim, preguntamos, ¿qué es esto? ¿Qué quiere decir esto que hay que guardar el cuerpo aquí, el cuerpo limpio? Amar Abaye dijo, quiere decir, es decir, que no venga a despreciarlos, a menospreciarlos. Es decir, que cuando llevo los tefilim, tengo que cuidarme de lo que voy a hacer para no llegar a despreciarlos. Rabba Omer, y Rabba por su parte dice que no duerma sobre ellos. ¿Por qué? Porque cuando la persona duerme puede llegar a tener algún tipo de impureza. Y entonces vendría a generar un problema respecto a la santidad de los tefilim. Y preguntan, Amai Kraele, ¿sí? Entonces, ¿por qué le llamaban así a Elisha el Baal Kenafaim? Amai Kraele Baal Kenafaim. Entonces nos cuenta la Gemara una historia, dice, Sheba Mahat, Gazra Mahut Rom y Gezeral Israel, Shekola Maniach Tefilim Yenakeru et Mojo. Es decir, en cierta ocasión, el gobierno romano decretó sobre el pueblo de Israel que todo aquel que pusiese los tefilim le iban a perforar la cabeza, el cerebro. Ahí donde él ponía los tefilim le iban a hacer un agujero. Allá Elisha Meniham
Beyotze Lashuk. Y este Elisha se los ponía esos tefilim y salía al mercado, salía a la calle. Raau Kasdor Ajat, verdad mi panab Elisha, verdad va Kasdor Ajarab. En cierta ocasión lo vio un centinela, un vigilante, y vio que llevaba los tefilim. ¿Qué hizo Elisha? Se echó a correr para escaparse de él, y el vigilante empezó a perseguirlo. Que van seguía eslo netalan merosho veajazam beyado. Cuando llegó el vigilante a tapar a Elisha, Elisha los cogió, rápidamente se los quitó de la cabeza y se los puso en la mano, los tomó en la mano. Le dijo el casdor le dijo el vigilante, amarlo, más de Villadeja, ¿qué es eso que tienes en la mano? Amarlo, le dijo Elisha, canfeyona, son alas de paloma. Pashate yadó, venimzu canfeyona. Entonces abrió la mano y encontraron ahí que había alas de paloma, no había tefilín. ¿Sí? Por lo tanto, le llamaban a él Elisha Baal Kenafaim, el que era el dueño de las alas de paloma. ¿Sí? Es decir, dentro de la tradición hay quienes doblan los tefilín de cierta manera que se asemejan a alas de paloma. Es decir, tienen el tefilín en medio y echan la correa hacia un lado y hacia el otro, y así van haciendo, y a eso se le llama las alas de paloma. Muy bien. Y entonces dice, Umay Shena Kanfeyona Misharofot. Y entonces dice, ¿por qué Elisha, cuando le vinieron a preguntar qué tenías en la mano, por qué justamente dijo alas de paloma y no dijo alas de gorrión o de otro tipo de pájaro? ¿Sí? Dice Mishum, de Imtil Keneset Israel Leyona. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel fue comparado con la paloma. ¿Por qué? Porque así dice el versículo que está en Tehilim. Dice, Kanfeyona Nechpa Bakesef. Ubebroteja Beyerakrak Harutz. Es decir, dice Tehilim, es decir, que las alas de la paloma están recubiertas de plata. Es decir, de la misma manera, ¿qué quiere decir este versículo? Dice, Mayonash feja menigot meginot alea. Dice, igual que la paloma, sus alas la protegen, Af Israel mitzvot meginot alehen. Entonces, de la misma manera, el pueblo de Israel, sus mitzvot lo protegen. Y por eso, como él tenía en su mano la mitzvah del tefilín, dijo, estos son alas de paloma, es decir, esta mitzvah de los tefilim es la que me va a proteger de este vigilante. Ahora la Mishnah dijo, bin soret shel harashim u bin oret shel pishtandaka. Nos decía la viruta del carpintero y las estopas de lino. ¿Sí? Entonces viene la Gemara y pregunta, ¿y va Eleu, de Biyudá, a nesoret shel harashim cae o a neoret shel pishtan cae? Es decir, cuando dijimos las virutas y las estopas de lino, Rabbi Yudá dijo, la fina está prohibida, pero la gruesa está permitida. Cuando dijo esto, ¿se refería a las virutas o se refería al lino? Entonces dice, Tashma, ven y escucha, de Tania, aquello que se enseñó en una veraita. Rabbi Yudá dice, Neoret shel pishtan daka, hareu kezebel. Es decir, una estopa de lino que es muy fina, es comparada con el excremento. ¿Qué quiere decir? El excremento habíamos visto en la Mishnah anterior, que está prohibido de cubrir con excrementos. ¿Por qué? Porque va a aumentar el calor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la viuda nos está diciendo que la fina está prohibida, pero la gruesa está permitida. Entonces, cuando Rabbi Yudá dijo esto en nuestra Mishnah actual, ¿a qué se estaba refiriendo? Se estaba refiriendo justamente al lino y no a las virutas del carpintero. Entonces concluye la Gemara y dice, Shmamina, efectivamente, esto es lo que se deduce de esta bereita. Muy bien, estamos en la siguiente Mishnah. Dice, Tomnin be shelachin, un metaltelinotan, begidetzemer be metaltelinotan. Muy bien. Entonces nos explica así y dice, Amru, nos dijeron que se puede recubrir una olla de shelachim. Shelachim son pieles. Bien. Un metaltelino también Shabbat. Y para hacerlo se puede desplazar estas pieles. Es decir, las pieles no se consideran mukse,
Ah, entomim begizet semer, pero no se puede cubrir con madejas de lana, ¿sí? Es decir, con no madejas en sí, sino montones de lana que están todavía, que ya han sido cortados, pero todavía no han sido hilados, ¿sí? Ve metaltelino tan, y por lo tanto, perdón, también se puede cubrir con este tipo de lana, pero no se puede desplazar esa lana. Entonces pregunta la Mishnah y dice que Tzadduose, ¿cómo va a ser? Si no puedo desplazar la lana, pero sí puedo cubrir con ella, ¿cómo voy a hacer para cubrirlo? Le dice, no tel, takisui, vejenoflo. Es decir, que va a mover la tapa y van a caer dentro las madejas de lana. Es decir, lo que estamos hablando aquí es que había una especie de caja, dentro estaba el material, por así decirlo, hoy en día sería el material aislante que iba a mantener el calor, y después dentro se metía la olla. Entonces, ¿qué se hace? Se mueve la tapa, se inclina y van a caer dentro la lana, y así es como va a poder después recubrir con ella. El Azar Ben Azaria Omer, Kupá, Matá al Sida Benotel, Shema Yitol, Beno Yahol le Ahazir. Bajamim Omrim no un Mahazir. Es decir, nos dice Rabbi Elazar Ben Azaria, una caja, es decir, esta caja que estamos hablando, ¿sí? Que donde está el material aislante dentro. Mateota la va a inclinar hacia un lado y va a tomar de ahí, porque no vaya a ser que si no lo inclina, va a tomar directamente la olla que está dentro y junto con la olla va a tomar también un poco de esa lana, ¿sí? Y entonces no va a poder devolverla y no va a poder desplazar el objeto porque esa lana es muxé. Y los jamim permiten, dice, no te lo majazir, que puede desplazarlo y devolver a esa lana a su lugar. Entonces dice la Gemara, Yetev Rabbi Yohanan ben Achinai, Rabbi Yonatan ben Elazar, Viter Rabbi Hanina Barjama, Gabaihu. Es decir, en cierta ocasión, estaba sentado Rabbi Yohanan ben Achinai y Rabbi Yonatan ben Elazar, y se sentó con ellos Rabbi Hanina Barjama. Y entonces les preguntó la siguiente pregunta. Shelachim shel Baal Habayit Nan, Abal Sheluman, que van de Kaped Alaihu, lo metaltenin leu, o Dilma Sheluman Tnan, Bekol Sheken shel Baal Habayit. Dice, cuando nuestra Mishnah dijo las pieles, ¿sí? ¿De qué pieles estamos hablando? ¿De qué pieles estamos hablando? Estamos hablando de pieles que pertenecen a la persona, es decir, son mis propias pieles. O estamos hablando de las pieles de un artesano de pieles, un tanador. ¿Sí? Él tiene en su casa su taller con un montón de pieles y dice, ¿sabes qué? Ahora que llega Shabbat voy a aprovechar que tengo aquí estas pieles para recubrir los alimentos para mantener el calor. ¿Sí? Entonces, esas pieles que son mías son las que yo puedo mover o a lo mejor podría decir que incluso las pieles que no son mías, las del artesano también las puede mover. El punto sería que el artesano, puesto que es su trabajo y esas pieles él no las va a destinar, sino que se preocupa por ellas y que no les vaya a ocurrir ningún tipo de daño. Entonces llegarían a ser muxé. Hay un tipo de muxé que se llama muxé mehamad gisaron kis. Es decir, es muxé un objeto a causa de que tiene un valor especial para mí. Y yo nunca lo utilizaría para nada que no fuese su uso habitual. Entonces estas pieles para un artesano entrarían dentro de esta categoría. Es decir, el artesano tiene interés de cuidar su trabajo y entonces no va a querer utilizar esas pieles para cualquier otra cosa. Entonces esta es la pregunta que está poniendo aquí, que le puso Rabbi Hanina Barjama a estos dos sabios. Es decir, repetimos, las pieles, está hablando la Mishnah de pieles que pertenecen al dueño de la casa, pero las del artesano, puesto que él pone cuidado en ellas, no las puede desplazar, o a lo mejor la Mishnah nos está hablando de las pieles que pertenecen a un artesano, y por supuesto que con más razón también el dueño de la casa y de sus pieles también va a poder desplazar. Amarle un Rabbi Yonatan ben Elazar, le dijo Rabbi Yonatan ben Elazar, Mistabra shel Baal Habayit Tnan. Dice, es lógico pensar que está hablando de las pieles del dueño de la casa. Abal sheluman kaped alayu, pero que las del artesano, el artesano no las va a querer mover porque él pone cuidado en ellas. Amarle un Rabbi Hanina Barjama, Kajamar Rabbi Ishmael, Rabbi Yossi. Entonces Rabbi Hanina Barjama le respondió y les dijo a ellos, así es como Rabbi Ishmael Bar Yossi dijo. Pasamos a la Mudbet.
Y dice, Abba, es decir, su padre, Shalha Habe, era tanador, es decir, se encargaba de trabajar las pieles. Ve Amar, y cuando llegaba Shabbat decía, Abiu Shelachim veneshev alehem, traedme pieles y nos vamos a sentar sobre ellas, es decir, como una especie de alfombra. ¿Qué vemos de aquí? Vemos de aquí que el tanador, en realidad, que era su trabajo, realmente no pone tanto cuidado con los objetos, y entonces no sería Mukseme Hamat Hisaron Kis. Entonces dice, vinieron a traer una pregunta de una veraitá. Nesarin shel Baal Habayit, metaltelin otam, besheluman en metaltelin otam. ¿Sí? Vim hishev latet alehem pat leorjin, ben kach u ben kach metaltelin. ¿Sí? Ok, estos Nesarim debe ser también algún otro tipo de lugar para sentarse. ¿Sí? Pero es decir, los Nesarim del dueño de la casa se pueden desplazar, pero los del artesano no se pueden desplazar. Y si tenía la intención de dar, debe ser algún tipo de bandeja, ¿sí? De dar comida en ellos, pan a los invitados, ya sea que son del dueño o ya sea que sean del artesano, se pueden desplazar. Entonces, ¿cómo responde la Gemara esta aparente contradicción? Porque aquí vemos que si es para tener un uso, ya sea del dueño o ya sea del artesano, se puede desplazar. Pero si no, los del artesano no se pueden desplazar. Y entonces, ¿cómo es que Abba vino a decir, traedme las pieles para que me siente sobre ellas? Entonces dice, Shane, Nesarín, de Capedalayo. Dice, el caso de los Nesarim es diferente. ¿Por qué? Porque él se tiene cuidado, se tiene reparo en ellos. Tashma. Entonces viene otra veraita y dice, Orot, ben abudin u ben shen abudim, mutarle taltelam beshabbat. Es decir, las pieles. Perdón, me olvidé de poner el... Son muchas cosas. Hoy ha sido una mañana un poquito cargada, perdón. Estamos aquí para que todo el mundo que quiera seguir pueda seguir sin perderse. Entonces dice así, Orot, pieles, ben abudim, ben shen abudim, mutarle taltelam beshabbat, es decir, las pieles, ya sea que ya las trabajaron, ¿sí? O no las trabajaron, ¿en qué cambia que las hayan trabajado o no? Si las han trabajado, ya recibe el nombre de kli, recibe el nombre de utensilio. Y entonces, cuando recibe el nombre de utensilio, es apto para recibir impureza. Pero si todavía no las han trabajado, no se considera un utensilio. Sí, perdón. Muy bien, entonces no se considera todavía un utensilio, entonces no sería apto para recibir impureza. Entonces dice, Orot ben abudim ben shen abudim, mutarle taltelam Shabbat, se pueden desplazar en el Shabbat. Entonces, como dice, lo amru abudim, el aleñan tumbar bibad. Espera. Esto que se dijo que sean trabajadas o no, esta diferencia que están haciendo aquí, en esta veraita, únicamente, no fue dicho por el tema de Shabbat, de si se puede transportar o no. Únicamente fue dicho para el tema de la tumá, de si pueden recibir impureza o no. Mailab, lo shanash el Baal Habayit, lo shanash el Uman. Entonces, ¿acaso no fue dicho que no hay diferencia para estas pieles entre las pieles del dueño de la casa o las pieles del artesano? Entonces rechazan esto y dicen, no. Medubarkan, Ragbe Orochel Balabait. Aquí estamos hablando únicamente de las pieles que pertenecen al dueño de la casa, es decir, son mis propias pieles. Y preguntan, Imken, Abal Sheluman Mai, pero si es así, entonces ¿cuál es la ley para las pieles del artesano? Im Tomar, en Metaltelín, si vienes a decir que no se pueden desplazar, y Aji Hadetañe, entonces
esto es lo que aprendimos. Lo abru abudin el alineantum abilbad. Es decir, que no fue dicho lo de las pieles que son trabajadas únicamente más que para el tema de la impureza. Lipluk litne bedide. Entonces, deberían también la veraitá haber traído esta diferenciación. Es decir, aquí nada más hablan sobre, sobre la diferencia que marcaría si las pieles fueron trabajadas o no. Entonces, si estamos diciendo que también hace referencia al tema de Shabbat, entonces debería hacer la diferencia entre las pieles que pertenecen al Balabait o las que pertenecen al artesano. ¿Sí? Entonces, cuando dijeron lo amru abudín el aliñantum bilbad, también deberían haber incluido la discusión sobre el tema de Shabbat, es decir, sobre si pertenecen al Balabait o al Uman. Bameh de Manim Amorim, Shem Mechalkin, Beshel Balabait, Abal Beshel Uman, lo. Entonces, por el hecho de que no mencionó esta discusión, entonces, ¿qué concluimos? Que estamos forzosamente hablando únicamente de las pieles que pertenecen al Balabait, al dueño, pero no pertenecen al artesano. Betarsin, y entonces responden y dice, Kula be Balabait que hambre. Es decir, todas las dos Mishnayot, todas las Beraitot que hemos traído están hablando del Balabait, del dueño. Velajen en Makom Lishol Madua en Danim Beorot Sheluman, y por lo tanto no hay pie a que se pregunte por qué no se legisló en esta veraitá sobre las pieles que pertenecen a un artesano. Alikara Sheela Me'irim Shehi Ketanae. Entonces, sobre esta pregunta, traemos y respondemos que es como aquella discusión entre los sabios de la Mishnah. Que ya discutieron sobre esto. Pues estudiamos, aprendimos en una veraitá, ¿sí? Orot shel Baal Habayit metaltelinotan, sheluman en metaltelinotan. Las pieles que pertenecen al dueño de la casa se pueden desplazar, es decir, que son mis propias pieles, las puedo desplazar, pero si son pieles de un artesano, entonces no las puedo desplazar. Rabbi Yossi Omer, Ejazde, Bejazde, metaltelinotan. Y Rabbi Yossi está en discrepancia con esto y dice, tanto unas como otras se pueden desplazar. Muy bien, entonces, ahora la Gemara nos va a traer algo muy, muy conocido, ¿sí? Y es un tema muy importante y esencial dentro de lo que son las leyes de Shabbat. Y dice así, ya que estaban todos estos sabios sentados, estamos aquí, ya que estaban todos ellos sentados en reunión, dice, Hadur Yadvi Vekamibai Eleu, ¿sí? Esos mismos Jajamim se sentaron y vinieron a estudiar, perdón, que estaban sentados y estaban estudiando sobre el tema de las pieles, ¿sí? Volvieron a sentarse y les preguntaron esta pregunta. Hadidnan, aquello que enseñamos en la Mishnah. Avot melachot ha'asurot beshabbat arbaim haser echad. Keneged. Las 39 labores prohibidas en Shabbat que se enseñaron en la Mishnah más adelante. ¿De dónde las aprendemos? ¿Cuál es el origen de estas? ¿Y por qué son 39? A Marlehu les dijeron, les respondieron, les dijo Rabbi Hanina Barjama, que Neged Abodot a Mishkan, es decir, las 39 labores es por las 39 labores de la construcción del Mishkan, del tabernáculo. Shekolotan Abodot Sheba Mishkan Iyu Sheayu Rashe Melachot Nimnu que Abod Melachot le dine Shabbat, que todos los trabajos que eran necesarios en la construcción del tabernáculo fueron estipulados como Av Melacha, como categoría principal de trabajo en lo referente a las leyes de Shabbat. Un Melachot Ajerot y otro tipo de labores, ¿sí? A pesar de que también son importantes, que van Shelo Ayu Bamishkan, puesto que no se realizaban para construir el tabernáculo, no fueron consideradas dentro de las categorías de Melacha, de labor. Amar Rabbi Shimon bar Yossi ben Laconia. Ben Laconia. Laconia. Muy bien. Entonces dice así, ¿qué dijo Rabbi Shimon bar Yossi?
Dice, Keneged melajá melachto umelejet, haketubim batora. Sheminyanam besajacol arbaim hasereja. Dice, no, ¿por qué son 39 labores? Dice, porque en la Torá, la palabra melajá, melachto y melejet, todos haciendo referencia a una labor, está escrita 39 veces en la Torá. Entonces dice, preguntó Rab Yosef, Hay Makatub, Be Yosef, Vahi Ayom, Vahi que Ayom Azeh Vayabo Abaita Lasot Melachto Benish Meashabait Shambabait. Es decir, en la historia de Yosef Atzadik, el día en el cual Yosef vino a la casa a hacer su labor, Melachto, y no había nadie en la casa, de todas las personas de la casa, y ahí es cuando la mujer de Potifar vino a tentarlo. ¿Acaso ese Lasot Melachto, su labor, también está incluido en la cuenta de 39? ¿Sí? Mi miñana Uolo, ¿acaso está entre los 39 o no? Entonces dice Amarle a Valle, le respondió a Valle, Velete Sefer Torah, Belimni, dice, bueno, ¿sabes qué? Es muy fácil, ¿quieres saberlo? Coge un Sefer Torah y vamos a contar. Entonces dice, Milo Amar Rabba Barbarjana, Amar Rabbi Yohanan, Los Zazu Misham, Achevi Sefer Torah u Menaum. Entonces no se movieron de ahí, así nos dice Rabba Barbarjana, en nombre de Rabbi Yohanan, no se movieron de ahí hasta que no les trajeron un Sefer Torah y empezaron a contar. Amarle, Kika Mesaf Kali, Mishum Dichtiv, de Amelachá Itadayam, mi Minyanahu. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Le dijo, yo no puedo fijar ese tema de la cuenta de las veces que aparece la palabra melajá, o melachto, melejet. משום שיש עוד פעם אחת מלאכה שמשמעותה ברורה בעיניי. Dice, ¿por qué? Porque aparece una vez más la palabra melajá. Y el tema al cual hace referencia no es claro para mí. Kika mesafkali. ¿Sí? ¿Cuál es esta melajá? Cuando dice el libro de Shemot, al final, cuando nos cuentan que fueron trayendo todos los utensilios para la construcción del Mishkan, y dice, vea melajá hitat dayam, que tenían más que de sobra para hacer todos los trabajos de, que tenían suficiente para hacer todos los trabajos del Mishkan, vejotar, y tenían de más, ¿sí? ¿Acaso esa melajá también se cuenta dentro de las veces que se hace referencia a la labor en Shabbat o no? Umahuta Shelahi, y es decir, el concepto de esta pregunta es, Ahim apam arishona vea melajá itadayam. Nechshevet mashmaut shel melajá mamash. Cuando la palabra melajá se utilizó en el versículo, ¿acaso tiene un significado de labor en sí mismo? Haré, ze pasuk be'inyan Yosef, que mande amar shela'asot melachto, kan hi belashon nekia. Entonces, dice, ¿por qué? Vamos a hacer así. Aquí en este versículo estamos diciendo que habla de melajá, pero entonces en el versículo de Yosef, cuando dice que Yosef vino a la casa para hacer su melachto, en realidad la Torah está hablando de la shon nekia. ¿Qué es la shon nekia? Nosotros sabemos que la Torah muchas veces, para evitar utilizar un lenguaje negativo, da una vuelta y utiliza el sentido opuesto, ¿bien? O utiliza otro tipo de palabras. Entonces, ¿qué? Aquí Yosef no vino realmente a hacer su trabajo. Él que vino Kabanatá, la Azot Zorhab, Eima, Betashmish Nichnas. Es decir, que en realidad Yosef, ese día, ¿para qué fue a la casa? Para transgredir con la esposa de Potifar, o Dilma, o a lo mejor. ¿Sí? Vaya, boa, baita, la sud melachto, mi miñana. Entonces, a lo mejor, otra posibilidad es que realmente, cuando dice que vino a la casa para hacer su trabajo, realmente estaba hablando de eso, y realmente entra dentro de la cuenta de los 39 veces que aparece la palabra melajá. Y el pasuk, otro que habla de la melajá, que era más, que era suficiente y había de más, ¿sí? Así es como deberíamos explicarlo, ¿sí? De shalim le habita, ¿sí? Es decir, que fue completada la preparación
para el trabajo, pero el trabajo en sí no está hablando del trabajo en sí mismo. ¿Sí? Y como conclusión de esta cosa, es decir, cómo concluye esta discusión, dice Tiku. ¿Dónde está? Perdón, me quedé. Aquí está. Dice, lo habita, le habita, y concluye la Gemara y dice, Teiku, es decir, nos quedamos en discusión, en duda, y no sabemos si realmente una entra o no entra dentro de la cuenta. ¿Cuál de las dos entra dentro de la cuenta? En realidad, Rashi trae todo un desarrollo aquí sobre este tema de la palabra melajá. Dice que si cuenta las palabras melajá y mucho más de 39, pero después empieza a sacar veces que aparece la palabra melajá que no están dentro del contexto. Y efectivamente llega a un total de 40. Muy bien, sigue la Gemara y dice, Tania, que mande amar que negue la bodata mishkan. De Tania, en hayabim el al melajá que shekayotze ba haita ba mishkan. Entonces nos dice así, está enseñando una breita. Según la opinión de aquel que dijo que las 69 categorías de trabajo son por los trabajos que eran necesarios para la construcción de Mishkan. Porque así aprendimos, ¿sí? Así aprendimos en una breita. En hayabim ela al melajá shekayotze ba haitaba Mishkan. Es decir, que no, una persona no es culpable de transgredir Shabbat y tiene que traer su ofrenda delictiva si lo hace de manera involuntaria, más que por una labor que también se hacía de manera similar en el tabernáculo. Es decir, Hemzaru, ellos sembraban en la preparación del tabernáculo, Veatem lo tizrau be Shabbat, y vosotros no sembréis en Shabbat. Hemkatzru, lezore hamishkan, ellos cosechaban para las necesidades del Mishkan, vosotros no cosechéis. Veatem lo taxir tixeru be Shabbat. Hem elu et akerashim mekarka, ellos levantaban las vigas del suelo, ¿sí? En el Reshut Rabim, en el dominio público, y las subían al carro en el dominio privado. Perdón, voy a volver a ver bien esto. Geme Elueta Kerashim Mikarka le Agala, subían las vigas del suelo al carromato, es decir, pasaban del dominio público al dominio privado. Y vosotros no introduzcáis un objeto del dominio público al dominio privado. La carca. Ellos bajaban las vigas del carromato al suelo. Y vosotros tampoco podéis sacar del dominio privado al dominio público. Ellos pasaban de un carromato a otro carromato. Y vosotros tampoco paséis del dominio privado al dominio privado. Y pregunta la cámara y dice, me resulta de Yahid, Maika Abe. Dice, espera, del dominio público al dominio público no se puede. Dice, Abaye Raba de Amre Tarbayú, es decir, Abaye y Raba ambos dijeron, Reitema, Rabada para Abba, y algunos vienen y dicen que fue Rabada para Abba, me resulta Yahid, Derech, Reshut Arabim. Está hablando aquí de un caso en el cual pasó del dominio privado al dominio privado a través de un dominio público. Bien, con esto llegamos a la conclusión de nuestro estudio de hoy. Bien, nos quedan unas pocas líneas de la página 49 que estudiaremos mañana, Bezrat Hashem. Que tengamos todos un Jodesh Mevorach, Jodesh Tov, y que solamente escuchemos Besorot Tovot en este mes de Iyar. Amén, Shabbat Shalom, y hasta mañana.